Eh, Hay que empezar dando las gracias, las dos. Daros las gracias por haber sido invitado a esta conferencia y daros las gracias personalmente porque estar a las 9 de la mañana es un acto de fe. ¿No? Entonces, ese reconocimiento del acto de fe hay que tenerlo en cuenta. Gracias por venir y gracias por hacer el acto de fe. Eh, yo creo que ha llegado un momento en eso que asumimos que es el desarrollo profesional, es decir, que uno profesionalmente se desarrolla. Eh, ya, ya no tanto se da una conferencia como se comparte. ¿Y qué es lo que se comparte? Pues lo que se comparte es aquello que personalmente te ha ayudado a hacer tu trabajo. Y con esa intención, más que de dar una conferencia, como de compartirles a ustedes qué es lo que a mí me ha ayudado profesionalmente y me sigue ayudando profesionalmente, les voy a presentar algunas cuantas ideas, sin tratar de ser exhaustivo, porque eh, para mí es un auténtico reto tratar de sintetizar algo en una hora, hora y media. Claro, soy profesor y me gano la vida hablando. Porque, no, entonces esto tenemos que hablar mucho los profesores. De modo que eso de que te concentres en algo en una hora y media, es algo que siempre he envidiado profundamente a los ingleses, que son capaces en 50 minutos de sintetizarte algo, ¿no? Así que siempre he fracasado en eso. Vamos a ver si hoy no. Si hoy por fin, después de 40 y tantos años, soy capaz de sintetizar algo en una hora más o menos. Eh, Esto es. Aquí tengo las chuletas, ¿no? Y de lo que les quiero hablar, de lo que son de dos aspectos. Uno es cómo entender qué pasa en una situación de crisis. Y dos, algunas ideas. No quiero ser exhaustivo en esto, sino de nuevo, ¿qué es lo que a mí me ha ayudado? ¿Qué es lo que pasa en una situación de crisis? Y después, ideas sobre cómo se interviene. Y yo les he puesto el calificativo de básicos. Yo no sé si es básico, pero para mí lo es, profesionalmente. Es decir, que hay ciertos aspectos sobre los cuales uno construye cómo entender y cómo intervenir. Y eso es lo que quisiera presentarles hoy, estos dos aspectos, que es lo que aparece ahí. Digo yo que aparece ahí en pantalla. Mucho de lo que les voy a contar tiene que ver con apego y neurociencias. Muy básicamente tiene que ver con todo esto. Eh, no es porque, de nuevo es una confesión personal, no es porque sea de las últimas cosas, es porque a la hora de explicar esto resulta lo más fácil. Es explicar que, a mí me resulta lo más fácil explicarme qué es lo que ocurre en una situación de crisis y cómo hay que intervenir. ¿Sí? Por lo tanto, tómeselo como una visión como muy personal, es decir, qué es lo que desde el punto de vista profesional a mí más me ha ayudado. ¿Sí? Algunas de las cosas son pues, de lo que se está hablando hoy en día, ¿sí? Y algunas otras cosas no. La teoría del apego lleva más de 50 años de investigación empírica. Más de 50 años. Y resulta asombroso que siendo el apego lo que define las relaciones, en terapia familiar se haya ignorado. Resulta asombroso, asombroso. La terapia familiar no empezó con los americanos. Fue Bowlby quien en su momento dijo hay que trabajar con las familias. Era lógico, porque desarrolló lo del apego. Era lógico que fuera él que lo dijera. Después el mérito se lo ha llevado que se lo ha llevado. Eh, Les voy a presentar algunas de esas aportaciones esas aportaciones de teoría del apego, tanto a la hora de entender qué ocurre como a la hora de
de intervenir. En la intervención, ayer cuando hablaba Allen de lo que eran factores comunes en psicoterapia, uno de ellos es el tema de la relación. La relación se construye con la mentalización. Y la mentalización, yo esto es algo que no se lo he oído a Allen, es básicamente entenderte y hacer que el paciente se sienta entendido. De modo que cuando tenemos que definir cómo se construye una relación, ayer les di una nómina a Allen. Quédense con esto también. O le hacen sentir entendido al paciente o aquello no funciona. Es así. No. Yo tengo que asumir que ustedes han sido entendidos alguna vez en su vida. Díganme que sí, por favor. No, todo lo que tienen que pensar es cómo se siente uno cuando se siente entendido. Yo volveré sobre esto. Porque con esto les estoy subrayando qué es lo más potente que desde la teoría del apego que se ha añadido a lo que se ha añadido al campo de la intervención. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos dicen, bueno, construye usted la relación. Definición de cómo se hace eso, porque eso es muy fácil decirlo. Haciendo que el paciente se sienta entendido. ¿Cómo? Primero tienes que entenderlo. Si no, y después comunicar lo que has entendido. Comunicar, entender tú, significa interés por lo que te dicen. Si no tienes interés, se te van cosas. Empiezas a sesgar en función del modelo que tienes en la cabeza. El modelo de terapia, que tienes que tenerlo, cuidado. Tienes que tenerlo, cuidado. No es una crítica. Tienes que tenerlo. Pero desde ahí, es decir, una cosa es que el modelo entienda sesgue información en función de lo que el modelo considera que es importante en el discurso del paciente y haces un diagnóstico, una evaluación, llámalo como quieras. Y la otra cosa es ponerte delante del paciente y decir, ¿pero qué le pasa a usted? Que quiero entender qué le pasa. Y eso es personal. Cuando haces eso, claro que se te olvidan detalles, pero la capacidad que tienes de integrar la información de una manera más total es mayor. No se nos ha enseñado en las facultades, no hemos y seguimos sin enseñar cómo procesar información. Da igual el modelo que utilice y lo bueno que sea. Se aplica en la técnica a algo que no es relevante para el paciente, no funciona. Se nos ha olvidado explicar esto de cómo procesar información. Procesas información en términos de entender qué demonios le pasa y no solo de hacer el diagnóstico. Haces un diagnóstico, puede que no lo entiendas. El que te pegue tu pareja, que tengas un accidente o que estés enfermo, todo produce depresión. Todo. Depresión y ansiedad. Todo. O sea, todo. Pero personalmente no es lo mismo que te pegue tu pareja que te quedes sin trabajo. Cuando haces esta distinción estás entendiendo al paciente. Si entiendes al paciente te es más fácil hacer el diagnóstico. Si haces el diagnóstico es posible que no entiendas al paciente. Yo podría decir, ya he terminado la conferencia. No, ¿verdad? Es decir, lo que quería subrayar desde el primer momento es quizás lo más importante que a mí me ha ayudado desde el punto de vista profesional. Porque se nos dice, vuelvo a repetirlo, hay que crear una relación positiva. No hay forma más potente de crear una relación positiva que transmitir al paciente que está siendo entendido. Y eso tiene que ver con el interés que yo tengo
¿En qué demonios le pasa? Tiene que ver con eso. Si no tienes interés, vas a sesgar información. ¿Cuál es el problema? Lo dice alguien, no sé, que eso te afecta, depende de dónde trabajes. Si trabajas en trauma, te van a contar cosas horribles. Te va a afectar. Tienes el precio que tienes que pagar si no te dedicas a trabajar en otro campo. Pero vas a ser afectado de una u otra forma. Pues eso puedes, de alguna manera, gestionarlo y ayudarte o ser ayudado. Lo que hace la institución y lo que tienes que hacer tú como norma de autocuidado, ¿no? Si nos da tiempo hablaremos también de eso. Vamos a empezar por aquí. Están viendo una transparencia que es muy clásica dentro del campo de lo que es la investigación y el trabajo en trauma, crisis. Y lo que están viendo es cómo funciona el impacto de una crisis a lo largo del tiempo. Tanto sea la crisis personal como si es social, es decir, crisis masivas. Hay una fase pre, hay una fase de impacto, hay una fase de procesamiento y hay una fase de conclusión. Estas son las 4 fases que están ahí reflejadas. Yo no les tengo que explicar esto porque podría estar hora y media de nuevo explicando esto. No. Todo lo que quiero añadir es lo siguiente. Primero, pues en salud mental tenemos programas para cada una de estas fases. Pues es una buena noticia. Tenemos programas. No quiere decir que los programas funcionen siempre. No, no. O sea, no funciona siempre nada. En psicoterapia funciona siempre. No. Pero bueno, tenemos los programas, que ya es un avance. Tenemos programas que tienen que ver con qué hacer en la fase pre, es decir, cómo entrenar a la población y a los profesionales en cómo afrontar las posibles situaciones de crisis. No voy a entrar en ello, simplemente describir. Está después la fase de impacto. Esta es la más importante en términos de intervención, porque es la más económica, por decirlo así, y la que es más, la que puede tener mayor éxito. En la fase de impacto ocurren varias cosas que después voy a referirme, ¿no? Y le voy a dar una definición básica. Lo que recibes es un mensaje que corre el riesgo de convertirse en un guión de vida. Y el mensaje puede ser absolutamente inconsciente, inconsciente en el sentido funcional, no en el inconsciente freudiano. Es decir, que el cerebro, quiero decir, el córtex no lee el mensaje pasa a la memoria implícita y desde la memoria implícita la memoria implícita es una memoria de procedimiento. Frente a un estímulo da una respuesta automática. ¿Mm? Totalmente inconsciente, es decir, no sabes qué te pasa, pero te pasan cosas. Y esto puede ser absolutamente inconsciente o más o menos consciente. Y entre medias se mueve todo. Después, hay una fase de procesamiento, es decir, eso que te ha sucedido empiezas a procesarlo, ¿no? Y ese procesamiento, de nuevo, es más o menos inconsciente. Es decir, hay una parte del cerebro que mientras no está centrada en una tarea, está procesando. Es el sistema por defecto. El sistema por defecto. Está procesando. Y como procesa, procesando. Procesar significa que lo que había deviene en otra cosa. No solo se queda, sino que deviene en otra cosa. Y se pasa de tener una fobia a tener un trastorno de identidad. ¿No? Es decir, el tema de la personalidad múltiple. Es decir, que es el mismo fenómeno, pero se ha procesado, y se ha desarrollado el problema. De modo que hay una fase de procesamiento y después se llega a una conclusión. Esa conclusión puede ser un desastre, pero has llegado a una conclusión. Cuidado, has procesado. Has procesado y has llegado a algo horrible, ¿no? Es decir, has llegado a algo horrible que tiene que ver con que has desarrollado una sintomatología más o menos severa o no, ¿no? Pero la vida se te ha hecho sin sentido,
tienes una vida un tanto desangelada, ¿verdad? O, mm, o, o resulta que después del impacto has hecho un procesamiento que te ha llevado a una conclusión de crecimiento. Hay mucha investigación. Yo tuve la suerte de conocer en Nottingham, en Inglaterra, conocer uno de estos centros en donde se investiga sobre el crecimiento después del trauma, ¿no? Solo citarle un par de cosas que tienen una influencia clínica considerable. Primero, no hay ningún impacto que sea positivo. Ninguno. Lo que puede hacer del impacto algo positivo no es el impacto, es el procesamiento, que es algo distinto. Por otro lado, no se preocupe. Si hay el caso raro en donde sucede que el impacto es positivo, se ha muerto el hijo, pero está en el cielo, está con Dios, mucho mejor que conmigo, no se preocupen, eso no viene a terapia. De modo que no hay nada que hacer ahí, no viene, no. Pero bueno, como las afirmaciones de investigación son estadísticas, como les decía ayer, pues oye, estadísticamente, ¿verdad? Hay existe esta afirmación de que ningún impacto es positivo. Eh, y solo el procesamiento hace que pueda ser. ¿En función de qué? Eh, en función de muchas cosas, pero como hay tanto, permítanme solo hablar de resiliencia, porque creo que esto es importante clínicamente. Quiero decir que fue importante para mí, espero que para ustedes también. No, bueno. En la investigación se entiende que hay varios tipos de resiliencia. Hay el tipo de resiliencia de quien le impacta una situación, se queda hecho polvo, se procesa allí, como sea, procesa como sea, personalmente, socialmente. Ya veremos que lo de social es lo más importante. Esto es así, ¿no? Recuerden lo de ayer, ¿no? Esta definición tremenda de Allen, ¿no? Es decir, que situaciones horribles que se viven en soledad es eso que produce el trauma. Bien, es decir, que procesa y después vuelve a la situación inicial, es decir, vuelve a la vida que tenía antes, recupera la vida que tenía antes. Ya está, ¿no? Después a esto le llamamos resiliencia. El volver a recuperar el nivel de funcionalidad y de competencia que tenías antes del impacto. Hay un segundo modelo de resiliencia, una segunda razón de resiliencia que tiene que ver con factores personales y probablemente de apoyo, ¿no? Es decir, y esto está muy estudiado también, que determinado tipo de situaciones críticas resulta que a algunas personas les afectan mucho y a otras no les afectan tanto. De modo que pasan por las situaciones sin en realidad tener que hacer demasiado procesamiento, ¿no? Y manteniendo el mismo nivel de competencia y de funcionalidad que tenía antes. Ninguno de estas dos situaciones de resiliencia implica crecimiento. Ninguno. Y después hay un tipo de resiliencia que sí tiene este factor de crecimiento. El impacto negativo, procesas, y básicamente ese proceso implica un crecimiento y ese crecimiento se define en términos de que tu sistema de valores ha cambiado. El sistema de valores, el cambio de ese sistema de valores quiere decir que tu instalación en la realidad y tu instalación interpersonal ha progresado en el sentido de que le das mucho más valor a lo que tienes en la vida y mucho más valor a las relaciones. Y esto sí supone un crecimiento. Pero hay un cuarto tipo. Un cuarto tipo que sí tiene unas implicaciones clínicas, por lo menos para mí cuando lo leí, toda esta investigación, me resultó, me calmó una barbaridad. Me calmó una barbaridad.
No, y es un tipo de resiliencia en donde sucede todo lo que acabo de contar, ese cambio de instalación en la realidad y cambio de relación interpersonal, pero sigue con cierto nivel de sintomatología. Es decir, que recuerdo, siempre que cuento esto me vienen recuerdos de pacientes. La paciente que ha pasado por ese tipo de trauma que vamos a ver a continuación, ¿no? Desde probablemente antes de los 3 años hasta los 12 o 14, que era abusada sexualmente por su abuelo. Antes de los 3 años, por inmadurez del cerebro, significa que lo que te ocurrió pasó a la memoria implícita. Y ahí se quedó. ¿No? De modo que cada vez que había algo, por ejemplo, el color de unos pantalones, le daban unos ataques de ansiedad feroces. Eso, si quieren ustedes, era lo menos que tenía, porque por lo demás tenía un montón de tipos de enfermedades, incluidas ginecológicas, por la forma en que fue abusada. ¿No? Eh, un desastre, un desastre. En este tipo de pacientes que han hecho un progreso, lo que tú constatas, como pasó con esta paciente, es que algo que no hacía empezó a hacerlo y empezó a hacerlo a nivel de calidad y competencia más que considerable. Esta mujer, o sea, que te vienen recuerdos, que viene con toda la teoría detrás de esto, ¿no? Muy bien. Y si uno se va por ahí ya terminamos toda la mañana hablando. No. Esta paciente escribía, dejó de escribir y empezó a escribir, eso sí, unos cuentos espantosos. Digo, de horror, o sea, eran buenos, pero joder, lo que había ahí. O sea, y al dibujar, y no vean lo que dibujaba. ¿No? O sea, también horrible, ¿no? O sea, también horrible, pero claro, o sea, con un sentido artístico, no. Pero seguía teniendo ataques, seguía teniendo ansiedad, pero ya no eran ataques. ¿Sí? Pero sí disparos de ansiedad considerables. No, de modo que cuenta que, dice, yo estaba en el tren, dice, en ese momento entró un señor mayor con el pantalón del color, ¿no? Y no. Y estaba el hombre leyendo el periódico, termina el periódico. ¿Quiere usted leer el periódico? Ya lo he leído. ¿Quiere usted leer el periódico? Y yo me dije, pues este hombre no es peligroso. No. Y se me pasó. Dice, eso sí, seguí mirando el paisaje. No. Lo que tenemos en investigación dice que ya puedes dar de alta a estos pacientes. Pero claro, es decir, antes de leer esta investigación uno se empeñaba en acabar con los síntomas como sean. Pero el criterio de desarrollo personal, es decir, el criterio de desarrollo personal y una gestión de los síntomas mejor, vamos a decirlo de esta forma simple, ¿no? Puede ser criterio para dejarlo. ¿Sí? Porque, como vamos a ver, en lo que es el trauma, lo que llamamos el estrés postraumático complejo, que básicamente tiene que ver con haber pasado un rosario de situaciones traumáticas, una lista. El 70% de los pacientes que ven con trauma tienen todos trauma complejo. Por eso vienen. Porque los que han sido sujetos a un trauma, aunque sea severo, de una situación traumática severa, el 70% no desarrolla patología mental. Bien, volveremos sobre esto, ¿no? Pero bueno, es decir, el tema de la resiliencia, hay más cosas, ¿no? Muchas más cosas en esto, pero el tema de la resiliencia, con esta conclusión clínica, no. La investigación te dice que si ha progresado y gestiona mejor los síntomas, puedes dar de alta. ¿Sí? Y eso me dejó muy tranquilo, porque seguimos con con el paciente en concreto, insistiendo en a ver si acababa con los síntomas.
y probablemente no es posible. Probablemente. No, perdón, vamos a ver. Sí, decirles que añadir otro dato en relación con esto. Según el paciente que sea, viene en algún momento de este proceso. Sí. Lo que es prevención, sí te pueden pedir los modelos de cómo hacerlo. No voy a entrar en ello. Esto también es muy importante, pero no voy a entrar en ello. Te pueden venir en el momento del impacto. Pero si tú intervienes en el momento del impacto, ¿eh? Tienes la posibilidad de aumentar el nivel de estrés o bajar el nivel de estrés. Depende de cómo lo hagas. Pero hay algo que no falla. ¿Qué tengo que hacer para bajar el nivel de impacto? Dar respuesta a lo que necesita la persona en el momento. Sea un pañuelo para limpiarse los mocos, ¿sí? O un teléfono para llamar a su padre. La pregunta no es qué le ha pasado, sino qué necesita. Esa es la pregunta. ¿Sí? Porque si somos capaces de dar una respuesta que sirva para cubrir la necesidad que tiene el paciente en ese momento, lo que estamos haciendo es unir algo positivo a lo negativo. ¿Sí? Si acertamos, ¿sí? O sea, ¿cómo hacer? El secreto de todo esto es cómo acertar a que el paciente se sienta entendido. En ese momento, la forma de acertar es dar respuesta a la necesidad que tiene. En ese momento. Eso regula la respuesta emocional. Si regula la respuesta emocional, el disparo de la amígdala va a ser menor. Si es menor, no se bloquea el hipocampo. Si el hipocampo no se bloquea, el córtex funciona y empieza a procesar. Le es posible hacer eso de entenderse. Y entenderse, tengo aquí puesto, sirve para consolarse. Es una forma de autocuidado. Y el cuidado siempre implica el mismo mensaje. Es un mensaje de amor. Y eso es lo que te regula. ¿Qué significa eso? Que si tú intervienes en el momento del impacto, vas a hacer que el procesamiento sea más benigno o más positivo, y la conclusión también. Es el único momento en el que consigues eso. Porque si te toca en el momento del procesamiento, básicamente te encuentras con dos historias, dos narraciones. Una, lo que le ocurrió, que es la de la víctima. Pero nosotros solo trabajamos con supervivientes de situaciones críticas, de modo que tiene que haber una narración del superviviente. Tiene que haberla. ¿Es esto verdad? No, no es verdad. Quien ha participado en atrocidades, por ejemplo, militares, ¿no? O el narco en México, ¿no? Me ha tocado trabajar allí también, ¿no? Te cuentan atrocidades, no hay una narración del superviviente. No obstante, lo que se deriva del apego te permite intervenir ahí también. Pero bueno, en la mayoría de casos que vamos a ver, ¿no? Hay una narración de la víctima y una narración del superviviente. En lo que es la fase de procesamiento, ¿no? Lo que hacemos es poner de relieve las dos. Claro, o sea, para el paciente lo que tiene mayor relieve es lo que le ha pasado, lógicamente. Es muy importante que la narración del superviviente no parezca más importante que la otra, porque si no el mensaje que le estás diciendo es que debe ser muy torpe, que no se ha dado cuenta de que ha hecho esto cuando le ha pasado esto otro. No, es simplemente decirle cuando a usted cuando vio cómo su hermano estaba desangrándose porque se había cortado las venas, los pacientes que hemos tenido, yo trabajo en una unidad de intervención en trauma, y todo es así o peor, ¿verdad?
Cuando vio usted a su hermano desangrándose, fue horrible, estaba allí muriéndose, cortado las venas, se cortó también la pierna, estaba ahí desangrándose, ¿no? Aparte de eso, usted vio lo que hizo su padre, y lo que hizo su padre fue asombrosamente quitarse los cordones de los zapatos, y le hizo un torniquete, y le salvó la vida. Usted vio dos cosas, ¿no? Una. Le va a venir la imagen horrible. Cuando le venga, recuérdese que vio cómo se resolvía eso. Recuérdese eso. Le va a venir. Pero recuérdese eso también. Y después la memoria a lo largo del tiempo juega de esa forma, dulcificando las cosas, cambiando. Es decir, en el momento, o sea, primero tiene tanta verdad lo que le dices, como lo que ocurrió, porque fue así con lo que ocurrió. El padre se quitó los cordones de los zapatos, vaya cabeza, ¿no? Y le hizo un torniquete al hijo, y así salvó su vida. Sabió dos cosas, cómo hay un problema horrible y cómo se resuelve. De modo, eso es un ejemplo de que dos narraciones. Claro, esto no te lo inventas, te lo cuentan. Es decir, la narración del superviviente no te la puedes inventar, tiene que ser en base a los datos de lo que te cuentan. Ya les diré después cómo, ¿verdad? Pero es en base a eso. No puedes añadir nada que no sea verdad. Hombre, que no fue para tanto el veneno. No, no, o sea, con datos. Y que lo que tú digas no parezca más importante que lo otro, porque si no, lo otro que ocurrió, el sufrimiento, lo desvalorizas. Y no es así. Es decir, lo que ocurrió fue horrible, horrible, pero también ocurrió eso otro. Esto es lo que hacemos también cuando llegas a la fase de conclusión, solo que es mucho más complicado. Porque una vez que has concluido, has emitido un juicio. Y cuando has emitido un juicio, ya te es muy difícil cambiar el juicio. Pero el procedimiento es el mismo. ¿No? Es decir, no hemos inventado nada nuevo para las conclusiones. Y ahí el problema con el que tropiezas es que en el momento que has hecho una conclusión has emitido un juicio. Y cuando has emitido un juicio, el cerebro funciona así. Primero tiene una evaluación emocional. 100 milisegundos después viene el córtex. Y en el 90% de los casos, el córtex lo que hace es confirmar lo que se has evaluado emocionalmente. De modo que te va a ser difícil desmontar eso. Bien. Esta otra transparencia es también otra clásica del campo de la investigación y del trabajo en trauma. Es de una autora, Kerr, que trabaja con niños, ¿no? Y esto está desarrollado para niños. O sea, la transparencia esta recoge una investigación suya que tiene que ver con niños. Pero después se ha aplicado a todos, pues también, ¿no? Y aquí hay otra serie de conclusiones clínicas que a mí me han ayudado mucho. Como ven ustedes, se habla de tres tipos de trauma. De traumas tipo 1, traumas tipo 2 y traumas tipo 1-2 combinados. La diferencia que hay entre los primeros y los otros dos segundos es que en la primera uno ha sido sujeto a un trauma, pero severo, es decir, el tipo de severidad que ustedes quieran, no que te han suspendido en un examen, sino que te ha pasado algo horrible. Algo horrible. ¿Y qué es lo que sabemos? Bueno, sabemos desde el punto de vista clínico varias cosas que no, a mí me resultan muy relevantes. Primero, el 70% de las situaciones de trauma único no desarrollan una patología mental, lo cual no significa que no tenga influencia en su vida, les puede cambiar la vida, pero una cosa es que te cambie la vida y otra cosa es que estés loco, es decir, son dos cosas diferentes, aunque eso suponga una puntuación, pasar el punto de corte de la puntuación, que es lo que hacen los psicólogos, ¿no? Pero bueno, ¿qué quiere decir esto? Pues eh, que en la mayoría de casos no es necesario un profesional. Quiere decir esto.
¿no? Es decir, que la gente se las apaña con lo que tiene, que son ellos mismos y su contexto. Google también, ¿verdad? O sea, todo esto significa esto. No. ¿Qué es lo importante desde el punto de vista clínico también? Primero, el tacto. Bien. Es decir, los psicólogos no creamos la investigación, ¿no? Les decía ayer. Primero, el tacto. ¿Mm? Es decir, que a lo mejor el tipo de apoyo que vamos a tener que dar no es necesariamente el apoyo de un tipo excesivamente profesional. Pero lo otro importante que sucede en una situación de trauma tipo 1 es que después del trauma la vida continúa en los mismos términos que antes. Es decir, que tú antes tenías un trabajo antes del impacto y después ese trabajo continúa. Tú puedes estar el tiempo que sea fuera, recuperándote, pero cuando te has recuperado ahí sigue el trabajo. El vecindario sigue, las personas que conocías ahí están, el contexto cultural en el que tenías ahí sigue, ¿verdad? Es decir, más o menos, ¿verdad? Sigue ahí. Es decir, mm, mm, ¿qué significa esto desde el punto de vista clínico? Porque tienen que hacer dos cosas. Una, evaluar qué ha pasado y otra, cómo se sale de lo que ha pasado. ¿Hacia la normalidad o no? Significa eso. ¿Mm? Es decir, que hay dos cosas importantes, no solo una. Una es el impacto y la otra es cómo, de dónde se sale, cómo se sale de ese impacto, hasta qué punto su contexto ha cambiado o no. Porque si su contexto ha cambiado y ha cambiado de forma muy dramática, es tipo 2 y no tipo 1. Es decir, sí, te escapas de una ciudad, te escapas de una guerra, pero te vas a un campamento asqueroso, amigo, ¿verdad? No, no es uno, son dos. ¿Qué es lo otro que sabemos que clínicamente tiene una relevancia? No, no, esto choca, porque los traumas no se olvidan. El cerebro no funciona así. Piénsenlo en un momento. Piensen por un momento. ¿Cuál es la única forma de aprender? Que lo recuerdes. Si no lo recuerdes, no puedes aprender de lo que te pasó. Esto nos lleva a una derivada muy importante. Y es que el tipo de respuesta que hay en el momento del impacto tiene una funcionalidad de supervivencia. Y quien no las da han sido extinguidos filogenéticamente. Es decir, que aquellos que olvidaron que los tigres dientes de sable eran peligrosos se los comió el tigre. Eso no se reprodujeron, se acabó. Y sesgó desde el punto de vista evolutivo una forma de funcionamiento del cerebro, que tiene que ver con decir que si lo recuerdo puedo evitarlo. Si no, me come el tigre. Por lo tanto, todo lo que sucede en términos de impacto tiene una funcionalidad y no hay nada negativo en eso. Nada negativo. Y esto, cuando viene el paciente, en lo que llamamos psicoeducación, se lo explicamos. Y se lo explicamos no diciéndole, tiene usted la respuesta normal a la situación anormal, porque eso es mal de muchos, consuelo de todos. No, 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 se lo explicamos por qué. ¿Por qué? Sí, gracias a que usted salió corriendo. ¿Pudo salvarse? Sí, pero es que vi allí, nos decía, me tocó también en el 11M nuestro. Me tocó ser supervisor un día de lo que pasaba allí, en el centro de Madrid, donde se recibían las llamadas de la gente, ¿no? Y llamó un enfermero que cuando explotó los trenes dentro de la estación de Atocha, pues la estampida salió corriendo. Y entonces las estampidas pasa siempre lo mismo, que alguien tropiece, y lo pisan con más o menos gravedad, ¿no? Y entonces salió corriendo, vio allí a uno que estaba mal herido, del pisotón, de la estampida, no de la bomba. Y se dijo, podía ayudarle, pero tenía tanto miedo que siguió corriendo. Le explicamos que ese tipo de respuestas
es, eh, son subcorticales, no depende de tu voluntad. Bueno, le daba esto donde no debo. No depende de tu voluntad. Y que ese tipo de respuesta es el que te hace sobrevivir a una situación. Cuando algo es subcortical, no depende de tu voluntad. De modo que no solo le das información, sino que estás apuntando a uno de los objetivos fundamentales en las situaciones de respuesta al trauma, que tiene que ver con la culpa. La culpa. Distinguimos entre culpa y vergüenza. La culpa es con respecto de un acto y la vergüenza es con respecto de la persona. De modo que tienen que distinguir si el paciente te está hablando de culpa o te está hablando de vergüenza. Porque claro, cuando uno siente vergüenza, lo que se está es juzgando personalmente. Y desde el punto de vista del impacto es mucho más doloroso y mucho más impactante un juicio sobre la persona que sobre algo que he hecho en concreto. Bien, el cerebro recuerda para poder evitar, de la forma que sea, que ya veremos después, porque esto es curioso también, que es lo que sabemos hoy respecto de lo que son los tipos de respuesta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa se entiende cuando vamos a lo del trauma 2, porque si no se te va de la cabeza lo que ha sucedido, y en el 70% de los casos del trauma tipo 1 no desarrollas una patología mental, solo es una cuestión de sumar, porque si no se te va y empiezas a sumar, terminas por quebrarte. Y esto es lo que ocurre en el trauma tipo 2. Es decir, que el sufrimiento, el tipo de sufrimiento que tengas, el horror, la culpa, la ansiedad, la impotencia, que son tipos de sentimientos que tienes como respuesta a una situación de trauma, todas las que ustedes quieran más, pero estos son, si quieren, lo más principal, ¿no? Se va sumando. Y así como sucede que desde el punto de vista de la supervivencia, los seres humanos estamos configurados de tal forma que una situación traumática, por severa que sea, si es por primera vez, salimos de ello. No salimos si lo que sucede es que se suma. De ahí no salimos. Es decir, que es una cuestión, da igual la personalidad que tengas. Más tarde o más temprano, depende de los apoyos que tengas, de la personalidad que tengas, ¿sí? Lo que te haya sucedido, si te sucede de una forma reiterada, te termina por romper. De modo que hay una distinción muy básica entre lo que es traumas tipo 1 y traumas tipo 2. Desde el punto de vista clínico, lo que vemos son traumas tipo 2. ¿Por qué? Porque la gente se rompe con esto. Y hay un 30%, 20% de los otros. ¿Qué es lo que sabemos de los traumas tipo 2 que desde el punto de vista clínico tengamos que saber? Lo primero que es obvio es que después de un trauma viene otro. Es decir, que sales de una situación de estrés a otra situación de estrés. Eh, que puede ser de un estrés alto o crítico. Por ejemplo, las situaciones de violencia de género. Son historias de situaciones críticas repetidas. El tema de las adicciones. Que es una situación. También puede configurarse como una situación de situaciones críticas repetidas, en este caso no solo con el adicto, sino también con la familia. Es decir, que bien, o sea, hay situaciones clínicas que vemos reiteradamente que tienen esta configuración. ¿Qué es lo que sabemos de esto desde el punto de vista que tiene significación desde el punto de vista clínico? De nuevo, es cómo se sabe. Se sale hacia otra situación. Si descubren eso, si esa es la situación, la evaluación es que va a estar peor, que posiblemente va a estar peor. Si lo que viene después es otra situación de alto estrés, de un estrés muy alto o crítico. Pero ahí en pantalla aparece que si además
de la suma de situaciones críticas, esa suma de situaciones críticas ha empezado desde los 3 años. Entonces, lo que sucede es que has generado un factor de vulnerabilidad que hace que lo que venga después tenga dos características: sea peor y lo regules peor. Las dos cosas. ¿Por qué? Por lo que contaba ayer Allen de la P. Hacia los 3 años lo que tenemos es de 0 a 3 años lo que desarrolla, 0 a 5, de 0 a 3. Vaya, no. Lo que desarrollas es la estructura de apego. La estructura de apego lo que genera finalmente es un sistema operativo interno. La traducción es literal, no sé cómo se dice en español, pero yo la traducción que he hecho a mí me parece que está buena. Sistema operativo interno. ¿No? Ayer les decía a Allen, en el apego lo que sucede es que las pautas de cuidado terminan por ser interiorizadas. Es decir, lo que te hacen sirve para que tú sepas quién eres. De modo que si tu mamá te dice cuando te está bañando, yo esto lo he explicado, un día llegué a clase y le dije a los alumnos de primero de psicología, estaba dando psicología de la salud, yo no sé cómo habías puesto esa asignatura ahí, pero bueno, un primero. Les voy a enseñar cómo se baña un bebé. Todavía lo recuerdan, ¿eh? Toda esa promoción recuerda aquello. Les voy a enseñar cómo se baña un bebé. ¿No? Porque es la mejor forma de explicarle lo del apego. La mejor forma. ¿No? De modo que, imagínense ustedes esto. Tienen que bañar un bebé. No les voy a decir cómo se baña. Voy a hacer yo el resumen, porque es que si no, aquí terminamos toda la mañana. No. Primero le quito la ropa. Pero no le digo algo así, niño, niña, la hora de la ducha. Fíjense, empleo un tono, ay, niñito, la hora de la, voy a bañar a mi bebé, este es el tono. ¿Sí? Lo que hacemos con los pacientes es lo mismo, ¿eh? Solo que no les bañamos, pero empleamos algo que les regula. Hacemos lo mismo, ¿no? Y después, ¡ay! Te quito la camisita y se la quitas. Primero le dices qué vas a hacer, después lo haces. Pero se lo digo con este tono: te quito la camisita, te quito los zapatitos, te quito todo. Y ahora, el agüita, qué calentita está. Todo esto lo haces si tienes interés. Interés. Repito, interés. Si no lo haces de cualquier forma. Fíjense que cuando se hace de cualquier forma, hace usted esto. Primero le dices qué va a hacer. Es decir, anticipas una acción. Anticipas una acción para que sepa que lo que va a sentir tiene que ver con lo que tú le has dicho que va a hacer, que vas a hacer. Pero no le dices, primero te quito el zapato. Porque cuando haces eso, el estímulo se superpone al estímulo que tiene el niño. Y si el estímulo que tiene el niño está por debajo del estímulo de la madre, lo que hace es interiorizar el de la madre y no el suyo. Es decir, la única forma de que interiorice lo que es suyo tiene que ver con que tú hagas un estímulo por debajo de su nivel estimular, para que identifique que aquello es suyo y no lo tuyo. Y así es como se construye la personalidad. Esto es lo que les explicaba ayer. Ale, cuando les decía que primero te tienen que mentalizar para que tú aprendas a mentalizar. Aprendes a mentalizar, es decir, a identificar lo que son tus contenidos. Pero le entra jabón en el ojo al niño. Joder. Hasta ese momento el mundo era maravilloso.
te decían que iba a pasar. Pasaba. Podías identificar lo que tú tenías en base a que el nivel estimular era mejor, más bajo. Era medio en broma, para que tú pudieras identificar bien lo serio de tu sensación frente a la sensación que te daba la cuidadora. Letra japonesa. Claro, el niño empieza a llorar. ¡Wow! Y entonces sucede cosas asombrosas, porque el niño no dice, oye, que me ha entrado jabón en el ojo. El bebé no lo dice. De modo que la madre se encuentra, el padre se encuentra, el cuidador, cuidadora se encuentra ante un problema. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No. ¿Qué le pasa? Es decir, como no puedo hablar, tengo que interpretar. Y de nuevo juego al interés. De modo que de pronto he percibido una diferencia en el comportamiento y tengo que pensar, primero tengo que percibirlo. Todo lo que tienen que suponer es qué es lo que le pasa a quien está haciendo eso, si tiene depresión, tiene una enfermedad o le pega a su pareja. Previsiblemente se va a dar cuenta del asunto más tarde, es decir, el niño va a tener que llorar más. Pero no nos pongamos trágicos. Nada, el interés. El interés te hace enseguida notar la diferencia y después tienes que interpretar qué demonios le está pasando. Está aburrido, el agua está demasiado caliente, tiene hambre, se ha hecho pis. ¿Qué le pasa? Puede ser rara en la interpretación. Y después de que has hecho, el interés está movido a pensar qué demonios le está pasando, a interpretar la neurocepción, porque aquí no es, el niño no te dice qué le está pasando, tú tienes que averiguarlo, tienes que intuirlo, ¿no? Viene la respuesta. ¡Ay, lo que le ha pasado a mi bebé! Le ha entrado jabón en el ojo. El mismo sistema. Primero defines el problema. Después dices qué vas a hacer. ¡Ay, mamá te va a echar agüita y se te va a quitar! Y como tienes interés, no echas agua porque está con jabón el agua, sino que coges agua limpia. ¿Verdad? Es decir, pero puedes errar. Es decir, lo que haces puede ser errado. ¿Eh? Por dos causas. Primera, porque has interpretado mal y estás haciendo algo que no tiene que ver con lo que le pasa. Segundo, porque has tardado mucho y el tiempo de latencia de respuesta ha sido alto. De modo que lo que el niño interpreta, que la interpretación o lo que el niño aprende, sistema operativo interno. Lo que el niño aprende es que si tiene un problema, cuando se le da la solución, puede no relacionarlo con el problema porque ha pasado mucho tiempo. De modo que el tiempo de latencia lo que transmite es que los problemas se pueden controlar. Asombroso. Asombroso. Y además se pone en marcha todo este proceso a partir de una definición del problema, a partir de qué es lo que voy a hacer y hacerlo. Hacemos esto en terapia, ¿no? Definimos el problema, qué es lo que voy a hacer. Sí. Bañamos bebés. No nos llamamos en nadie. Pero tiene esta trascendencia, porque esto pasa al sistema operativo interno, en términos de todo es maravilloso, en términos de, valga la redundancia, en términos de que el mundo está organizado, se está bien en este mundo, se está bien en este mundo, a ver, se está bien en este mundo, y cuando no es así, se puede resolver. Y en esto consiste el apego seguro.
Es decir, y el hecho de que sea así, de que el mundo esté más o menos organizado, y bueno, hay un problema, ¿no? Se puede resolver. ¿No? Esto es lo que define al apego seguro, ¿no? Y lo que define un ámbito de seguridad. Cualquier error en la falta de interés, en interpretar qué es lo que está ocurriendo, en el tiempo de latencia y en lo que yo implemento, ¿sí? Es lo que da lugar. Quiero decir, esto, si te pasa una vez no pasa nada, pero si esto es sistemático, es lo que lleva al apego inseguro. ¿Sí? Cuando sucede esto, ¿sí? No solo sucede que el sistema operativo interno se configura como seguro o inseguro, como apego seguro o apego inseguro. Eso no es una cosa más o menos deletérea, ¿qué va? Son estructuras de conexiones cerebrales en el cerebro. Es que es eso. Es decir, lo que se sucede es que la repetición de conductas genera circuitos de activación dentro del cerebro, entre neuronas en el cerebro. Bueno, que el apego seguro o inseguro no es algo deletérea. ¿Qué va? Son rutas estructurales dentro del cerebro que generan un tipo de experiencia muy determinado, y es que si no aciertan contigo, estás disparado emocionalmente. ¿No? De modo que mm, la amígdala está disparada. ¿No? Y la parte del cerebro que regula la respuesta emocional, esa parte del cerebro es la que se configura en el apego, porque la parte de respuesta emocional ya viene de fábrica, por decirlo así. Una forma simple, naces con ella, ya activa. Pero lo que es las estructuras cerebrales de cortes e hipocampo se desarrollan sobre el tipo de relación que tienes. Si el tipo de relación que tienes es con esos defectos que les he dicho, no es excesivamente competente. ¿Qué es lo que ocurre? Que creces con una activación emocional muy fuerte y con el sistema que regula la respuesta emocional deficiente. ¿Qué significa eso? Que lo que viene después te va a afectar mucho más de dos formas. Una, te va a añadir una intensidad de respuesta emocional mucho mayor, porque la que ya tienes es alta y va a mayor, ¿sí? Y el sistema que tiene que frenar aquello resulta que va a tener mucha más dificultad. ¿Sí? Conclusión, todo lo que te sucede después te va a resultar mucho más difícil de controlar, te va a afectar mucho más. ¿Mm? ¿Qué significa eso? Pues que el tipo de patología que vas a desarrollar va a ser mucho más severa, que es la que aparece. Es decir, que a partir de eso te puede ocurrir cualquier cosa en términos de psicopatología. ¿Qué es lo más frecuente? La depresión, en términos de frecuencia, estadística. Estrés postraumático complejo. ¿Mm? Que significa que todo lo que es la identidad va a estar afectada, y ya veremos cómo, de forma muy, es decir, disociación severa. Cuanto mayor es el nivel de disociación, peor es la patología a la que vas a desarrollar. Y esto, en términos de qué es lo que clínicamente, cuál es la consecuencia clínica, es la siguiente. Una, hay un impacto. Si ese impacto ha ido precedido por traumas del desarrollo anteriores, y eso ha empezado hacia los 3 años, lo que te va a ocurrir aquí se explica más bien por todo lo que ha pasado antes. Y después, ¿cómo se sale? De modo que tienen 3 factores a evaluar. La historia de trauma anterior, y cuándo empezó. Entonces, si tiene traumas del desarrollo, que son lo que llamamos traumas de apego, mal asunto. El impacto y cómo se sale de ahí. Son 3, no. Por ejemplo, ves el Van der Kolk
se ha traducido en un texto, eh, ¿cómo se llama? El cuerpo lleva la cuenta, que es una traducción horrible. Le ha puesto cuerpo y trauma y queda mucho mejor. Pero bueno, traducido como la traducción. No. Bessel der Kolk es de los que piensa que lo que ocurre ahora en trauma complejo en realidad se explica por lo que ha pasado antes y básicamente por lo que ha pasado en traumas del desarrollo. Es decir, pone mucho más peso en esto que lo que ha ocurrido, que en el impacto, en la naturaleza del impacto de lo que haya ocurrido en este mundo. ¿Sí? Psicoanálisis, porque esto, ¿verdad? Sí, visto de otra forma. Explicado en términos de neurociencias. Ya les decía que en términos de neurociencias resulta más fácil explicar todo. Antes teníamos que ir ya dicen, no, es que el cerebro está mal desarrollado y ya está. Ya lo hemos explicado. Ya lo hemos explicado. Bueno, pues es verdad. Es decir, que no es que sea más fácil explicarlo ahora, el por qué tiene tanta trascendencia, que es así. ¿Mm? Vean esto. Otra de las diapositivas típicas de trauma, ¿no? Porque aquí lo que aparece se explica muy bien, ¿no? Lo que es lo que pasa con el trauma crónico, lo que pasa con el traumas tipo 2 o lo que hemos llamado estrés postraumático complejo. ¿Mm? Eje de las X, el eje horizontal, tiempo. ¿Mm? El vertical, nivel de estrés. ¿Mm? Y lo que aparece en las dos líneas son rojas, ¿no? Yo no distingo los colores, soy daltónico, pero creo que es el rojo eso, ¿no? Sí. Las dos. No, es la cantidad de estrés que una persona dada soporta. ¿Sí? De modo que hay un mínimo y un máximo de estrés. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre cuando el estrés es complejo? ¿Sí? Cuando traumas tipo 2. ¿Sí? Lo que ocurre es que el pico que aquí aparece, que sobrepasa el umbral máximo, va a haber muchos picos de ese tipo. Uno por cada situación crítica. Se va a multiplicar eso. ¿Qué es lo otro que ocurre? Que difícilmente va a haber momentos de tranquilidad como este. ¿Me puedo mover, Ana, o no? Ana me dijo que no me moviera. Yo soy una persona educada. Puedo moverme, no, Ana. Gracias. Cuando hay trauma complejo, la posibilidad de relajarse, es decir, de llegar aquí es poco menos que imposible. Es decir, quizás como máximo vas a llegar ahí. ¿Qué significa? Pues como si la ventana fuera más corta. ¿Y qué significa que tú te muevas en la trayectoria hacia la mitad más o menos, o tres cuartas partes de esta mitad ahí, ¿no? Te muevas la trayectoria, pues significa, primero, ya me coloco, no sufras, Ana. Tiene derecho a vengarse, ¿no? Esto, ¿qué significa? Pues que significa que si, eh, si tú te mueves muy alto, muy alto, eh, significa que incidentes de la vida, incidentes, pierdes la llave. De pronto te confundes de fecha. Te confundes de fecha y tienes que hacer 600 kilómetros en un coche a 140. eh, 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 Cualquier incidente de este tipo, es decir, no circunstancias dramáticas, ¿no? Pues claro, si estás muy alto, la posibilidad de que rompas el umbral máximo es de modo que te dan ataques de histeria, ¿no? Es decir, el autobús llega tarde, le armas un escándalo al conductor allí, ¿verdad?
te da un ataque de histeria porque no encuentras la llave del coche, yo qué sé, o sea, ¿verdad? Es decir, que sucede, que fíjense que en las situaciones, lo que estoy diciendo es que en las situaciones críticas lo que pueden esperar ustedes es que haya más situaciones críticas. ¿Mm? A mí esto me ha hecho pensar, no sé si exageradamente, que en clínica solo vemos dos cosas, solo dos. Situaciones que se pueden resolver y hacemos lo posible con el paciente para que se resuelva, ¿no? En nuestra intervención y situaciones que no pueden resolver y entonces lo que hacemos es ayudar a que lo soporten. Ya está, no vemos más cosas. Es tanto como decir, vemos situaciones críticas y situaciones crónicas, ¿no? De modo que nos hace falta un discurso que nos defina qué pasa en las crisis y otro discurso que nos diga qué pasa en la cronicidad. Pues claro, la cronicidad, lo que ocurre es que lo que hacemos por eso es crónico. Por eso es crónico, claro. Por eso es crónico. Y en realidad las leyendas en psicoterapia se escriben en lo crónico, no en lo crítico. Es decir, ¿qué le digo yo a alguien que tenga sentido y le ayude cuando no va a resolver el problema? Es decir, esto es tremendo. Yo por lo menos me lo planteo y me dice, Dios mío, Dios mío. Bien. Pero fíjense lo que pasa en la parte, en la mía a la izquierda, ustedes a la derecha, ¿no? A mí me parece esto muy significativo y ayer Allen se refirió a ello, pero yo creo que a los psicólogos, por lo menos a mí, ¿no? Se me ha pasado algunas de las afirmaciones y algunas de las cosas graves que pasan cuando uno está sujeto a una situación crónica. Es decir, lo que nos dicen y lo que vemos, estamos hartos de verlo y repetirlo, y, ¿verdad? Cuando tenemos que explicar estas cosas es que hay una emocionalidad muy disparada, una respuesta emocional muy disparada, ¿no? De impotencia, de miedo, de terror, de ansiedad, de depresión. Pongan la lista que ustedes quieran. No nos equivocamos, es así. Ya, ¿no? El problema es, y eso es lo que aparece ahí, es decir, que conforme uno va repitiendo situaciones críticas, la ventana de tolerancia es cada vez menor, y eso en términos de lo que es la experiencia es que el mundo se vuelve inseguro. Básicamente es eso, ¿eh? Y cuando el mundo se siente inseguro lo sentimos como amenazante, y cuando lo sentimos como amenazante tenemos la respuesta emocional que les he contado y más, ¿no? Pero claro, es que no solo pasa eso, no solo pasa eso. O sea, no solo pasa que hay una respuesta emocional tremenda, sino que cuando tenemos una respuesta emocional y sentimos que el mundo es peligroso, el otro se convierte en sospechoso. Y cuando el otro se convierte en sospechoso, sobre todo si hemos pasado un trauma interpersonal, cuando el otro es sospechoso, de suspicacia a sospechoso o peligroso, lo que hacemos es aislarnos socialmente. Y cuando tengo un problema crónico, lo que es el aislamiento social es un error de primera, porque en una situación crónica lo que yo voy a necesitar es apoyo a largo plazo. Si no hay nadie, ¿qué? Es decir, que tengo un problema grave. Aislamiento social. Bien, todo esto lo sabemos. Todo esto lo sabemos. Es decir, todo esto es lo que hemos visto. Pero claro, lo otro es cómo funciona a nivel de rendimiento intelectual, cognitivo. ¿No? Es tremendo lo que pasa, porque si se te disparan las emociones, se te cortocircuita el hipocampo y el córtex. O sea, cuanto mayor es el nivel de respuesta emocional, más afecta el funcionamiento del córtex. Claro, el córtex, es decir, la cabeza no solo está de adorno, ahí arriba, ¿no? Es decir, está para evaluar, hacer un segundo nivel de evaluación que te diga cómo salir de una situación y cómo planificar para salir de una situación. Cuando desde el punto de vista emocional te cortocircuita el funcionamiento del córtex, ¿cómo te manejas en la vida? Es decir, si el córtex nos sirve para planificar y gestionar problemas y eso no funciona bien, ¿cómo salimos?
Ahí está enunciado de otra forma, de una manera que a mí me parecía curiosa, pero significativa. De modo que respuesta emocional, aislamiento, nivel de inseguridad. Eh, eh, Cuando el nivel de inseguridad y, y el temor que yo tengo de donde estoy es muy alto, yo entro aquí, ahí por la puerta, ¿no? Entro con ese miedo. Todavía el cerebro me funciona en términos de hacer una lista de lo que hay aquí. Aquí hay gente, luces, paredes, los colores, puertas de salida. Eh, Todo eso teñido del temor a eso en lo que te metes. Eh, y lo que cuentas es hasta qué punto eso te ha costado. Follas sociales, eso es lo que te cuentan. La lista de problemas. Si te funciona el córtex de forma adecuada, te permite que sobre esa lista y sobre eso que has percibido sacar una conclusión. Les pongo un ejemplo de lo que es esto. Te viene en violencia de género. Dice, mi pareja ha hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y tú estás diciendo, joder, ¿y por qué no lo deja? Tú estás concluyendo, que no concluye la persona que tienes ahí enfrente. ¿Sí? No concluye por el nivel emocional que tiene y hasta qué punto se ha cortocircuitado el funcionamiento del córtex. ¿Sí? ¿Qué es la terapia? Pasar de la narración a la conclusión. Eso es lo que es la terapia. ¿Sí? En el momento que concluyes, ¿sí?, te permite hacer un cambio de actitud. Y a partir del cambio de actitud vas a un cambio de conducta, pero si no hay conclusión, no hay manera. No hay manera. Y ese es el tipo de fenómenos que vamos a ver en personas que tienen la ventana de tolerancia muy baja, muy corta, quiero decir. No. Múltiples situaciones críticas que impactan, que tienen un impacto emocional considerable. Y ese impacto emocional, es decir, que el disparo de la amígdala, si es muy fuerte, si es muy potente, bloquea el hipocampo. El hipocampo es el que hace una estructura, el que estructura una situación. Es decir, que te dice qué demonios está pasando. Y a partir de ahí concluyes. Si no pasas de lo que está pasando a una conclusión, no puedes resolver aquello. Les pongo un ejemplo de qué es lo que significa esto, de este funcionamiento cerebral. Supongan ustedes, echen la imaginación, que de pronto ven una serpiente por el suelo. El susto, disparo de la pierna. El hipocampo es el que te dice, sí, sí, efectivamente hay una serpiente, pero está metida dentro de una caja de cristal. Por eso la ves. La caja de cristal está bien cerrada. Y cuando estructuras, te regula emocionalmente. Has sacado una conclusión de lo que está ocurriendo. Cuando eso no funciona así, lo que sucede es que estás viviendo en el horror de una serpiente que te puede hacer lo que sea. Y no tiene fin. No tiene fin porque para que tenga fin tienes que estructurar la situación en términos de tiempo. Y eso es lo que vemos. Gente que ha pasado por una situación de trauma reiterado, que tiene un disparo emocional que no hay manera de bajarlo y que le impide un funcionamiento competente e inteligente. No es que se hayan vuelto estúpidos, pues tenemos un nivel de estupidez irremediable, ¿no? No, pero es decir, en una circunstancia de este tipo lo que se tiene bloqueado es el córtex. Tengan en cuenta que lo que les decía antes, además, la propensión que tenemos los seres humanos de que el córtex lo que haga es confirmar la evaluación emocional. De modo que si yo entro aquí y veo gente y tengo la fobia social y me siento inseguro y que
La gente me puede atacar, lo que probablemente va a hacer el Cortes en el 90% de los casos es confirmar que es así. ¿Mm? De modo que el comportamiento va a ser muy bizarro en este sentido. Conclusión. ¿Mm? No solo hay un problema emocional disparado, que por supuesto que lo hay, no, sino un nivel de funcionamiento intelectual muy deficiente que no te ayuda a resolver la situación por la que estás pasando. ¿Mm? Y esto es tan potente como potente es el tipo de respuesta emocional que te hace estar más o menos desregulado o completamente desregulado. Yo recuerdo alguna situación de este tipo en donde no me exagero, porque fue así. 50 minutos repitiendo lo mismo. ¿Qué tengo que hacer? Lo que le dice el juez que haga. ¿Qué tengo que hacer? Lo que le dice el juez que haga. ¿Qué tengo que hacer? 50 minutos. Y como estaba seguro de que no lo había oído, se lo tuve que escribir y dárselo en un... No, estaba hecho polvo aquella mujer. Cuento la historia. Pero vamos, era una situación muy extrema, que era así. Un nivel de ansiedad que no podía procesar absolutamente nada, nada más que contar lo que le pasaba, que además era monotema, ansiedad, no, horrible. No. No es que fuera incompetente, yo esa señora después salió de aquella situación. Al cabo de año, 2 años, ya no recuerdo bien, pero vamos, pasó bastante tiempo y me la encontré por la calle. Oye, fulanita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y mira, así que, perdone, pero no sé quién es usted. Y yo, no, perdone, yo me he equivocado de persona, yo también me equivoco. Y me fui para que recordarle lo mal que la había pasado. Era un disparate aquello, era un disparate. No. Ana, no sé cuánto tiempo me queda. Nada, no me queda nada. ¿Puedes preguntar si hay alguna pregunta? Ya, pero es que quiero hablar de otra cosa. Para que sigas hablando. Porque está bien que sigas hablando. Pero si hay alguna pregunta. Después de esto, Venga. porque esta es otra de las cosas, esta es otra de las cosas curiosas, ¿no?, que sabemos hoy, ¿no? Lo que aparece aquí es el tipo de respuestas. Sí, esto que hay aquí no lo cuento, ¿verdad, Isabel? Gracias. Vale, sí, sí. Gracias, Isabel. Sin ti no puedo seguir aquí. ¿Hay alguna pregunta? Déjenme pasar esto muy deprisa con alguna... Sí, bien, aquí tienen una transparencia que resume de forma quizás muy atrevida, ¿no?, lo que hacemos en trauma, ¿no? Personas de trauma complejo que tienen un nivel de sintomatología muy alto, ansiedad, depresión, no pueden hacer terapia porque no fijan la atención, ¿no? De modo que ahí el primer paso es el psicofármaco y se acabó, ¿no? Es decir, que bajen ese nivel de... Porque si no, es que no pueden fijar la atención y una sesión de 50 minutos, media hora o 20 minutos exige la atención. No se puede hacer nada. Segundo, o sea, bien, si ya se ha gestionado aquello de la sintomatología, pues el siguiente paso es crear la relación. Miren, ahí yo les he puesto, es decir, crear la relación significa que el paciente se sienta entendido. Esa es la forma más potente. Significa eso. Ya les he explicado esto, les he hablado de esto. Es decir, si nos insiste mucho en crear la relación, ya, pero ¿eso cómo se hace? Y la respuesta desde la teoría del apego es: hagan ustedes sentir entendido al paciente. Y eso es un acto comunicacional. Es decir, yo primero tengo que entender, y después transmitir eso que he entendido. Y acierto, no, como la madre cuando... Es decir, es que bañamos bebés, es que es lo mismo.
¿Mm? ¿Qué efecto tiene eso? Regula la respuesta emocional, igual que en el niño. Regula la respuesta emocional. Por favor, recuerden qué les pasó a ustedes, ¿mm?, cuando se sintieron entendidos. ¿Mm? Primero, tuvimos la experiencia de que aquella persona tiene interés en mí, ¿mm?, y de pronto entiende un funcionamiento básico mío que yo considero importante y que era más o menos consciente de ello. Más o menos consciente. O sea, ha acertado conmigo. ¿Mm? Oye, esto es automático. Es decir, automático significa que no puedes controlar la respuesta. Significa eso. No puedes controlar la respuesta. Te cae mejor. No puedes controlar esa respuesta. Tampoco sabes muy bien por qué demonios has sido capaz de entender algo que es muy básico tuyo y que tú valoras. Tampoco lo entiendes muy bien. De nuevo es algo inconsciente. Es decir, el 70%, dicen los autores, es totalmente inconsciente. Eso de la toma de conciencia no es así. Es decir, primero sucede toda una serie de procesos que son inconscientes y después el corte es ley. Pero lo que es inconsciente es automático y no lo puedes controlar. Te cae mejor esa persona. Y como te cae mejor, se ha generado un contexto de seguridad. Y en ese contexto de seguridad tú empiezas a hablar más cosas. Además de lo que no pensabas hablar y no sabes por qué, empiezas a contar cosas. Te salen espontáneamente. Respuesta automática. Eso ya de hablar y ampliar el foco de lo que estabas hablando, ya puede tener un efecto terapéutico. Ya. Modesto, humilde, todo lo que quiera, pero ya un efecto terapéutico. El efecto terapéutico se amplía cuando llegas a alguna conclusión de que estabas hablando de algo que en un contexto de seguridad el otro te caía mejor, te das cuenta de que puedes contar cosas más íntimas y resulta que al final del proceso eso de lo que estabas hablando, que te producía un horror espantoso, ya no lo sientes tan terrible. Sientes algo menos importante o realmente mucho menos importante, es decir, has llegado a una conclusión. Es decir, ha habido un cambio de actitud. Todo esto es automático. La magia de la psicoterapia tiene que ver con esto, porque parece milagroso. ¿Por qué es milagroso? Porque son respuestas automáticas, no las puede controlar. Te pasa esto. Entonces, en el mejor de los casos, el final de toda esa historia es que tú sientes que has podido hablar de cosas que tenías ahí y que no sabes cómo has podido sacar, porque te sientes más seguro y aquella persona te cae mejor, ¿no? Eso ha producido una nueva valoración de lo que estabas hablando, has avanzado en el cambio. Y en el mejor de los casos ha habido un cambio de actitud y en el óptimo un cambio de conducta. Los estudios que hay dicen que entre el cambio de actitud y el cambio de conducta puede haber 6 meses. Vale, esto es una afirmación estadística también. ¿Cómo se construye la relación? Haciendo a la persona ser entendida. Y es que cuando uno se siente entendido, irremediablemente piensa que esa persona tiene interés en ti. Y la cosa va desde el interés hasta el amor. Ser entendido se siente como un acto de amor. Se siente de esa forma, de manera irremediable. Es decir, esa respuesta es automática. Ayer citaba a Gottman, eh, eh, Allen. Fui yo que le dije que leyera Gottman. Lo cito ahí, que fue muy amable. Y se lo leyó bien, además, no por lo que yo vi en el libro que estaba escribiendo. Eh, 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 Gottman si quieren hacer terapia de pareja, tienen que leer a Gottman. Es decir, yo creo que es irremediable, porque a partir de ahí ha cambiado lo que entendemos la terapia de pareja. Y una de las cosas que dice, que es uno de los grandes resúmenes de su investigación, por cierto, Gottman es un físico teórico, ¿eh?
un físico teórico. Hizo psicología como segunda cosa, de entretenimiento. Pero es un físico teórico. ¿Qué nos pasa a los psicólogos? Que tiene que venir un físico teórico a decirnos cómo. Bueno, el tema es que dice, en las relaciones humanas la persona que te calma terminas por quererla y la que te pone de nervios terminas por odiarla. Es decir, que el tipo de relación que tienes está muy condicionado por la respuesta neurofisiológica. En estos temas, en realidad, quien te calma lo terminas por querer y quien te pone de los nervios lo terminas por odiar. Esto es lo que pasa cuando te sientes entendido, que te regula emocionalmente. Esto es lo que ocurre. He insistido mucho en esto, porque lo que llamamos mentalización es esto: hacerme entendido, hacerme sentir entendido, y cuando hago eso, lo que hago es consolarme y perdonarme por lo que hice. Esa es la respuesta automática. Cuando me siento entendido, me entiendo. Entiendo que lo que hice fue una tontería, pero entiendo las circunstancias en las que las hice. Y cuando entiendo las circunstancias en las que en las que hice aquello, de alguna forma me estoy perdonando y me estoy consolando. Y eso tiene que ver con una forma de autocuidado, si quieren ustedes, en palabras elementales, es una forma de querer, respetar. Pero interpersonalmente, cuando soy entendido, sí es más claro esta respuesta de que la otra persona tiene interés y le interesa entender eso como un acto de amor. Solo hay una diferencia de grado. Eh, hacemos psicoeducación en los términos que les he dicho. Le explicamos a la gente por qué tiene lo que tiene, en base al funcionamiento del cerebro en circunstancias de ese tipo. Le ayudamos a que gestione su vida en función de la edad que tiene, lo normativo relacionado con la edad. Y si quiere, nos cuenta el trauma. Si quiere. Si no quiere, no tenemos derecho a retorcerle el pescuezo. Le podemos decir, eso sí, si entendemos que procesar el trauma le puede ayudar mucho, se lo tenemos que decir. Oiga, a lo mejor si esto lo procesamos se va a sentir usted mejor. No tiene por qué hacerlo. Pero si no, a lo mejor va a continuar con el tipo de sintomatología que tiene. Piénseselo. No tiene por qué hacerlo. Tómese el tiempo que quiera. ¿Por qué hacemos esto? Porque hay cierta evidencia empírica de que contar la historia te puede retraumatizar. Y a pesar de que ha sido desde que la terapia, yo pensé que la psicoterapia comenzó con el tratamiento de lo que llamamos problemas somatoformes, es decir, la histeria se llamaba entonces, donde se hipnotizaba a alguien para sacarle el trauma que tenía. Empezó con el trauma, la historia de la psicoterapia. Históricamente fue así, ¿no? Y desde entonces nos ha parecido un valor que la gente cuente. Claro, si quiere contar, no le va a decir, no, mire usted que eso no sirve para nada, ¿no? Si quiere contar, que lo cuente. No, pero una vez que tenemos la evidencia de que eso le puede retraumatizar, ¿por qué? Porque revives la situación traumática en mayor o menor grado. Y si no tienes un contexto, si no has creado un contexto de seguridad, y el contexto de seguridad se construye en la medida en que el paciente se siente entendido, lo que va a ocurrir es que al contarlo se puede retraumatizar. Todo pasa por ser entendido. Y en eso es lo que consiste la mentalización, básicamente. Un último apunte y de verdad, Ana. No, es lo que te da. Me quedo aquí sin moverme, y ya termino. No. Es el tema de la coherencia, a la que ayer hizo alguna alusión. Ale, ¿no?
Es otro de los hallazgos de la investigación, en este caso en el apego adulto, de Mary Ainsworth, ¿no? La que hablaba ahí. Como lo vieron ayer, ¿no? Se les preguntaba que contaran alguna historia de su infancia, ¿no? Y entonces esto, pues podían contar cosas más o menos espantosas, más o menos espantosas. Y entre las cosas espantosas que podían ocurrir, que podían contar, pues se dieron cuenta de que había gente que lo contaba y de pronto confundía, ¿no? Hablaba de alguien que había muerto como si estuviera vivo, confundía los nombres, confundía los periodos históricos, se bloqueaba, no podía seguir, hablaba de algo espantoso riéndose. Es decir, que la narración era incoherente. La narración era incoherente. ¿Mm? Y entonces esto, el resultado de la investigación, es decir, el comentario es apropiado, ¿no? Es decir, este tipo de investigación que se ha hecho en apego, yo creo que ayer incluso lo mencionaba Allen también, ¿no? Es de un ingenio, ¿no? Es decir, que hace constatar, que constata que por difícil que sea lo que haya que evaluar, se puede hacer si le echas ingenio al diseño, y si tienes imaginación, ¿no? Es decir, fíjense, aquí es contar esto. ¿Sí? Y el resultado de la investigación fue que no evaluaban la gravedad de lo que te estaban contando, sino el grado de incoherencia. Porque el grado de incoherencia es el que definía hasta qué punto eso que te había pasado estaba produciendo una sintomatología y tenía efectos psicopatológicos. Es decir, no es lo que le pasó, es cómo se procesó. Y si quieren ustedes, en un resumen todavía más atrevido, es la relación que estableces entre tú ahora con aquello que te pasó. Si la relación es muy mala, lo disocias. Y cuanto mayor es el nivel de disociación, mayor es la patología. De modo que mucho de lo que hacemos, mucho de lo que hacemos en términos de mentalización es cuando identificamos que lo que te cuentan, el grado de incoherencia es suficientemente alto, ¿eh? Toca procesar aquello, no cuando lo que te cuentan es muy grave. No es eso, es el grado de incoherencia. Porque es el que define hasta qué punto aquello está psicopatologizado, por decirlo así. ¿Eh? Es decir, y lo de la psicopatología lo que traduce es la relación que tienes con aquello. No quiero saber nada de aquello. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que no has hecho el proceso de mentalización. Es decir, entender por qué hiciste o por qué te pasó aquello que te pasó en ese momento. Porque si mentalizas, básicamente lo que haces es perdonarte, consolarte y entender. Cuando entiendes, pues lloras por lo que te ha ocurrido, pataleas, porque eso, si quieren ustedes, es lo coherente y lo normal. Pero este es el otro añadido importante, ¿no? Es decir, midan, evalúen el nivel de coherencia. Ya Ana me está diciendo que me calle. No la ven ustedes, pero yo la tengo de frente. No. Así que Me produces trauma, ¿eh? Esa es mi especialidad, sí. Turno de preguntas o comentarios. Muchas gracias por haber venido. Preguntas o comentarios que quieran hacer. Había muchas más cosas, pero espero que haya dado una idea. Tenemos temor de preguntarte. Allá hay una mano. Alguien ha superado ese terror.
No, dale, son 2 veces, creo que lo que dijo que había que hacer. Sí. Primero agradecerte la charla, muchísimas gracias. Yo te quería preguntar una cuestión. ¿Qué sucede aquí? Porque yo parto de la idea de que realmente actualmente en la sociedad de la inmediatez, ¿no? Y de la hiperestimulación en todos los sentidos, vivimos en una sociedad que ya per se es bastante traumatizante porque de alguna manera no cuida a las figuras parentales que están criando a las criaturas. Realmente a las figuras parentales les está costando realmente un trabajo muy potente poder dar esa presencia, ¿no? Esa conexión que necesitan las criaturas porque están hiperestresados, hiperactivados, y creo que actualmente estamos viviendo una situación crítica con respecto a esto porque no sé qué va a suceder en las siguientes generaciones, ¿no? Y esto para mí me preocupa porque te estaba escuchando hablar y pensaba, madre mía, ¿a qué nos enfrentamos con con lo que están viviendo actualmente las familias a la hora de poder realmente vincular y conectar de una manera adecuada con con los bebés, que para mí es muy importante, ¿no? Y esto que relataba del baño, ¿no? De esta conexión, cuando los padres están hiperestresados y el baño ya no hay ningún tipo de conexión, sino el bebé empieza a llorar y no hay esa conexión de yo sé lo que te ocurre y puedo acompañarte para autorregularte y para, de alguna manera, suplir la necesidad que estás teniendo, porque los padres viven en un estado, muchos, no digo que todos, ¿no? Pero la sociedad actual te invita a estar ahí, ¿no? Y bueno, quería aportar esto y que me comentaras un poco, pues, qué opinas tú sobre todo esto. Esto lo digo porque creo que vamos a vivir en una sociedad donde va a haber muchísimas personas con trauma complejo. Estamos viviendo, va a haber, ya creo que estamos viviendo. Vamos a ver. Eh, mm, yo creo que la mejor forma de ver el tema es desde lo que es el apego. Bien, estoy en donde yo estoy, no me haga mucho caso, ¿no? Pero yo lo veo desde ahí. No. ¿Qué es lo que se está haciendo? Es decir, una vez que se descubre que el apego genera un sistema operativo interno, es decir, que te define la forma que tienes de relacionarte con el mundo y con las personas, pues sí que lo elemental y que se ha hecho es el tema de la escuela de padres, ¿no? La terapia familiar, donde cogemos a la familia y básicamente le decimos cómo tratar al niño de una forma que el niño se sienta, los hijos se sientan que hay alguien que les está cuidando, dicho de forma muy rápida. Ana nos atrevió a decir que la ciudad en la que yo trabajaba en Finlandia. Ya estás totalmente traumatizada, ¿no? Bueno. Y entonces esto, en Finlandia, en los países nórdicos, en donde el tema del cuidado a la población es algo que yo diría que está en la Constitución o está constitucionalmente en la gente, no lo sé, ¿no? Lo que se ha hecho no es exactamente la escuela de padres, ¿sí?, que tienen unos hijos y enseñarles cómo educarlos o cómo hacer un apego, segundo, no, llámalo como quieras, sino que se ha cogido a las poblaciones de alto riesgo. En Turku es la antigua capital histórica de Finlandia, que no por casualidad está al otro lado de la península, o sea, lo más lejos posible de los rusos, ¿no? En Turku lo que han hecho es trabajar con madres gestantes, ¿sí?, adictas, ¿sí?, antes de que tuvieran los hijos, ¿no? Y dándoles pautas de cómo hacer un apego lo más sensato, lo seguro posible, ¿no? Mientras que en Helsinki lo que han hecho era trabajar con madres que tienen una depresión crónica, ¿sí? Madres no, quiero decir, gestantes, o sea, todavía no tenían el hijo. Es decir, que antes de que venga el hijo, meter cómo hay que hacer, cómo hay que construir el apego. Porque tanto unas como otras, tanto las que son adictas como las que están deprimidas, tienen algo en la cabeza que seguro o muy probablemente va a hacer que cometan alguno de estos errores.
de falta de interés, de pensar qué es lo que está ocurriendo y equivocarse, del tiempo de latencia en la respuesta y de la equivocación en la respuesta. Y a lo mejor hacen las 4 cosas al mismo tiempo, por lo cual termina por ser un desastre, es decir, lo que llamamos negligencia, es decir, falta de cuidado. Es decir, ¿qué es? Esta es una idea. Yo creo que puede. Yo he intentado invitar a algunas de las compañeras de Turku, ¿no? Y nunca me han respondido. No. Pues, bueno, no. Invitar a Salamanca que venga y que nos cuente en esto, ¿no? Es decir, que han cogido poblaciones de riesgo, esta es la idea, antes de que tengan el niño, para asegurar hasta donde ello es posible, ¿no? el poder hacer un tipo de apego que construya personas que primero, o sea, desde el punto de vista psicológico, para nosotros lo que nos interesa no solo es que tenga una visión más o menos agradable del mundo y que el mundo es más o menos controlable, sino que sepa resolver problemas. Es decir, esto es lo que desde el punto de vista psicológico a nosotros como profesionales, porque problemas vas a tener. El problema no es que tengas problemas, es que no sepas resolverlos, eso es el problema. ¿No? O sea, el valor psicológico de solución de problemas es muy potente, ¿no? Y esto es lo que se está haciendo. Y lo que se está haciendo es optar por lo que es básico. Por lo que es básico. Y lo que es básico es tener un tipo de cuidado competente que genere un sistema operativo interno que te permita tener una relación con el mundo que no sea en la que no estés aterrorizado y cuando tengas un problema resolverlo. Tener confianza en que puedes resolverlo. Añadir algo más, ¿no? Todos los sistemas de apego son funcionales. Todos. Lo que ocurre es que tienen un mayor gasto, un mayor costo. Pero si no fueran funcionales, lo que ocurre es que te mueres. Es decir, el tema del apego está ligado a la muerte. Si no te cuidan de pequeño, te mueres. Si no te cuidan de bebé, te mueres. De modo que tienes que hacer, el sistema de apego es el sistema con el que vienes para movilizar lo que hay fuera para que te cuide y puedas sobrevivir. Que luego sea mayor el costo, sea menor, si quieres es lo de menos, lo importante es que sobrevivas. Por eso son funcionales. Entonces, esto, si no te cuidan, pues tienes que chillar mucho, tienes que llorar más, vale, el coste es mayor, pero gracias a eso puedes vivir. No. Y de nuevo, el tipo de respuesta emocional es funcional. Esto es algo que clínicamente lo hemos incorporado y que nos parece extremadamente importante. Todas las emociones implican un mensaje que si se tiene en cuenta, te está diciendo qué es lo que tienes que hacer. Tienes ansiedad y la ansiedad lo que te está diciendo es que te tienes que mover porque eso que está pasando no. Es decir, el tipo de sentimiento que tiene, los sentimientos, lo vemos desde este punto de vista cognitivo, te dan un mensaje y sirven para que determinado tipo de acciones se pongan en marcha o dejes de hacer cierto tipo de cosas porque eso no. Ahí es donde estamos. Que es la opción, o sea, yo lo veo como la opción más básica en lo que es la educación, en lo que es la crianza. Es decir, lo más básico es el apego. Y lo que hay que cambiar es el apego. Eso garantiza, bueno, además del apego uno viene con una configuración neurológica de fábrica que te hace ser más o menos volátil, por decirlo de alguna forma, o más o menos activo en las respuestas, ¿no? Sobre eso, lo siguiente que viene en términos evolutivos es el apego. La convivencia con la familia, el sistema de pares, en fin, viene todo eso después. Pero lo primero es el apego que crea el sistema operativo interno, absolutamente inconsciente, absolutamente subcortical y automático, ¿no? Que te hace tener una sensación del mundo y de las personas
como amenazantes, gestionables o no. Y sobre eso, tiene la respuesta, el comentario sobre eso, sobre lo que los nórdicos, ¿no?, están trabajando. Más cosas. Espero haberte dado alguna respuesta o algún comentario. Sí, por ejemplo, con el tema que hablas de como que llegan de fábrica, ¿no? También hay criaturas que llegan de fábrica tienen con mayor reactividad, ¿no? Me interesa mucho también. Me interesa mucho también el tema de, con esto que vienen las criaturas de fábrica, cuánto de mayor vulnerabilidad ante estas criaturas que, digamos, tienen un sistema nervioso más reactivo hay a la hora de desarrollar un trauma complejo, ¿no? Cuánto mayor de vulnerabilidad, porque hay diferencias, ¿no? Claro, es decir, claro que hay mayor, que hay cada vez mayor. Es decir, esto, claro, o sea, es un factor de vulnerabilidad, ¿no? Eh, mm, pero véanlo de esta forma, sobre esa base, que esa es la base desde la cual empezamos a vivir, ¿no? Después viene lo del apego. Y claro, o sea, eh, la forma de aplicar el apego no va a ser lo mismo en alguien que sea más reactivo o menos reactivo. Cara a los padres significa que si es más reactivo van a tener que tener más trabajo. Y entonces eso lo hacen bien o mal, ¿no? Lo hacen bien o mal, ¿no? Y de nuevo, si lo hacen mal, lo que significa es un mayor nivel de vulnerabilidad, ¿no? Porque tiene que ver con que la respuesta emocional va a ser más intensa, ¿no? Y aquello que desarrolla, que tiene uno que desarrollar para controlar la respuesta emocional, si lo has hecho mal no va a estar competentemente desarrollado, ¿no? Pero de nuevo sigue siendo importante y el problema aquí es hasta qué punto padres de hijos con una reactividad mayor pueden llegar a hacer un tipo de apego más competente, ¿no? Una de mis compañeras hablaba de que su madre jamás le chilló y jamás le pegó ni chilló, ¿no? Sé que siempre ha sido, qué maravilla tener una madre así, ¿no? Que siempre daba igual lo que hiciera, siempre te comprendía y te sabía dar una imagen, ¿no?, de ti como persona competente y cómo eso te podía regular a pesar de lo que hubieras hecho. Dice, madre, que no la recuerda, no recuerda haber tenido la madre una bronca de estas en su vida. ¡Qué suerte! Porque ahí, es decir, tenemos muy asociado la psicopatología al apego inseguro, sobre todo al desorganizado, pero no es así. Lo que sabemos hoy es que en padres que son competentes, pero que tienen explosiones en algún momento, que son volátiles en algo, produce el mismo efecto que el apego inseguro. Lo cual hace todavía más complicadas las cosas, porque todos somos volátiles, ¿verdad? Todos somos volátiles en algo. Venga, alguna cosa más. Pepe, Sí, una pregunta. no, ya, de ti ya te temo, Isabel, que será difícil. Lo voy a hacer fácil. A la pregunta que hace ella, y Guillermo estaba también con la misma pregunta, hay una asociación que se ha hecho a nivel nacional con esta inquietud que tú comentas. ¿Cómo cuidar al elefante? Se llama desde el primer minuto y hay un señor que es el presidente, que lo mismo le conocéis, creo que seguro que voy a hablar de él, que es Joaquín de Pol, Terena, que era el catedrático de psicología evolutiva del País Vasco. Entonces, este hombre con otras personas están haciendo formación con psicólogos, con pediatras, con matronas, con jueces,
a todos los niveles para detectar lo antes posible situaciones de negligencia o malos tratos. Por si os sirve, si le pasa a Emiliano, os lo pedís y se nos va a pasar en algún momento. Esa es la parte. La segunda es, ¿cómo una madre narcisista que se ha puesto tanto de moda baña a un niño? Pues vamos a ver dos cosas, ¿no? En fin, a mí personalmente, sinceramente, me parece más avanzado lo que se hace en Finlandia. Es decir, coger el problema antes con la población, antes de que tengan niños, con la población en alto riesgo, ¿no? Obviamente no estoy diciendo que lo que hace el compañero no, es maravilloso, maravilloso, pero quisiera ofrecerles esta idea de lo que se hace en Finlandia. Y que lo otro, por favor, no lo deje, ¿no? Que está diciendo Isabel, ¿no? Es decir, valorarlo máximamente, pero quisiera ofrecerles esta idea, ¿no? Es decir, tiene sentido trabajar con las poblaciones de riesgo, con las poblaciones de riesgo que están embarazadas, porque cuando les venga el asunto, si saben de antemano cómo hacerlo, podrían hacerlo, pero si no lo saben, lo que van a tener es ruido interno. Y ese ruido interno puede ser de cualquier tipo. Puede ser lo que dice Isabel, ¿no? O puede ser, porque ese ruido interno, o sea, puede ser cualquier patología que tengan, ¿no? O cualquier preocupación que sea obsesiva. Que sea obsesiva significa que le ocupe mucho en la mente. El problema aquí es hasta qué punto lo que tienes en la mente te viene con independencia de que quieras o no. Porque cuando te viene porque no lo quieres, va a producir alguno de los efectos que os he dicho en la de bañar el bebé. Aparecer el momento de interés se va a dilatar. Después te vas a dedicar más o menos tiempo a pensar qué demonios le puede estar pasando, ¿no? Vas a acertar o no. El tiempo de latencia en la respuesta va a ser mayor o menor. ¿No? Es decir, y todo eso a donde va es a configurar un sistema operativo interno de una forma o de otra. El peor error que se puede cometer en esto, como os podéis imaginar, es que la respuesta que yo te doy esté como por intensidad por encima del estímulo que el niño está teniendo, porque entonces lo que se introyecta, por decirlo en estos términos, es el estímulo de la madre y no lo que me está pasando a mí. Y es el efecto que tiene es que te va a ser muy difícil desarrollar un concepto del yo, es decir, saber quién eres tú, atender a lo que, identificar lo que es tuyo. La personalidad se monta así, de esta forma, en poder discriminar qué es lo que es tuyo para que lo puedas interpretar e introyectar como algo tuyo. Si no, ¿cómo vas a poder construir una imagen de ti mismo? No sé si respondo, Isabel, pero yo lo veo de la misma forma en que el que veía qué es lo que ocurre cuando uno tiene mucho ruido interno. Y ese ruido interno puede ser, eh, eh, sobre todo cuando ese ruido interno no es algo que tú buscas, sino que te aparece en la mente. Bueno, pues yo creo que es el momento de que ya, De que me calle. cuando estés en la terraza, si a bien tienes, contestes alguna que otra pregunta. Ya en el contexto del descanso. Muchísimas gracias. Vamos a volver a darte otro aplauso. Pues nos vemos a las 12 aquí.
Bye.